Hola, buen día, ¿cómo les va? Bueno, en este formato a la distancia, dado este frío, vamos a avanzar o vamos a poner un poco más en claro lo que venimos haciendo. Nosotros estuvimos viendo la mirada social, siempre partamos de esta idea, ¿no? Por eso esta materia se llama Antropología y Sociología del Cuerpo. La mirada social sobre ciertas poblaciones en función de la catalogación de los cuerpos y los valores sociales vigentes y los parámetros sociales vigentes que rotulan, lamentablemente, discriminan y generan, ¿no? Estas consideraciones sociales y estos tratos sociales hacia el cuerpo propio y en este caso también el cuerpo del otro. Entonces, nosotros estuvimos pensando qué pasa con un cuerpo que va envejeciendo, qué nos pasa individualmente y qué nos pasa socialmente con respecto a la vejez, al envejecimiento. Después estuvimos entrando en el terreno de las discapacidades y pensamos cómo es que la sociedad suele, y todavía tenemos pegado en el vocabulario hablar de el discapacitado o la discapacitada como reduciendo, ¿no? Y según este autor pensamos en que se empequeñece, es decir, se reduce, se deja a la persona y al sujeto a la condición que tiene como si fuese condición única, irreversible y además condición total, es decir, esta condición en particular condiciona toda su existencia y todo su ser de sujeto-persona. Entonces, empezamos a hablar de esa palabra rara que nosotras no hablamos, que es ese cuerpo escamoteado, ese cuerpo roto, ese cuerpo disfuncional, ese cuerpo con discapacidad, que es como deberíamos llamarlo, y mejor aún todavía, un cuerpo con alguna condición, es decir, un sujeto con una condición. Porque también hablar de cuerpo con una condición no es del todo correcto, ¿no? Entonces, estuvimos hablando de ciertas condiciones que pueden llegar a ser sociales, emocionales, psíquicas, motrices, y, y cuál es la mirada social a esta persona que tiene una discapacidad, ¿no? ¿Qué nos pasa corporalmente cuando nos encontramos con una persona con discapacidad? Este concepto de espejo roto, que es muy importante, según este autor David Le Breton, en donde dice que se nos corta la comunicación, porque en realidad ese espejo no nos devuelve la imagen que nosotros esperamos, no nos devuelve una imagen cómoda, nos devuelve una imagen que nos genera incertidumbre, es una imagen corporal en la que no nos reconocemos, entonces ahí es donde se nos complica la forma de relacionarnos y de comunicarnos. Independientemente de esto, hay todo un cuestionamiento, tanto social como personal, que podemos hacernos, ¿no? Con respecto a esto, y el punto de la reflexión tiene que ver con cuestionarnos cuál es el trato que yo doy, pero qué es lo que a mí me pasa cuando me estoy encontrando con esta idea de espejo roto, con este otro cuerpo que desde lo biológico, desde lo anatómico, desde lo funcional, no funciona como yo espero y los códigos que yo tengo elaborados ya no me sirven más, ¿no? Bien, hoy tendríamos que empezar a pensar también de este autor. Él cuestiona mucho esto de la liberación del cuerpo. Pero antes de pensar en la liberación del cuerpo, porque él atraviesa esto de la liberación del cuerpo según la clase social, ¿no? ¿Quiénes pueden hablar de una liberación del cuerpo? ¿Quiénes pueden hablar de que tienen un cuerpo sin condiciones, ¿no? Él habla de clases por lo menos medias altas, ciertamente privilegiadas, que pueden hablar de la liberación del cuerpo, y en realidad él dice que esto de la liberación del cuerpo es una liberación que no es tal y que la verdadera liberación del cuerpo tiene que ver o aparece cuando nosotros dejamos de pensar en el cuerpo. Nuestra verdadera liberación del cuerpo sería dejar de estar pendientes del cuerpo. Entonces ahí empiezan a aparecer un montón de contradicciones. Estas clases acomodadas o con ciertas posibilidades económicas y culturales hablan de liberación del cuerpo, pero después quedan prendidas, es decir, quedan pegadas a esas prácticas corporales, ¿no? Todo aquello que hacen uso porque tienen acceso y que lo reflejan en su cuerpo, entonces a todas aquellas prácticas
a las que se pueden sumar y que pueden reproducir y que pueden replicar prácticas contemporáneas que tengan que ver con la imagen, con la apariencia, con el uso de ciertas costumbres, ¿no? Y que aparte lo exponen, ¿no? Es un cuerpo supuestamente liberado y es un cuerpo expuesto. No tenemos ninguna duda de que es un cuerpo expuesto porque esto se trasluce, se muestra, se hace público. Entonces, entre ciertos cuestionamientos que aparecen con esto del cuerpo liberado aparece en qué lugar queda la privacidad, en qué lugar queda la intimidad, si es realmente un cuerpo liberado o es un cuerpo que, sumándose a estas prácticas contemporáneas, después termina quedando prendido y sesgado, juzgado, prejuiciado. Y fíjense que estas propias personas que tienen estos nuevos trabajos, estas nuevas ocupaciones, como generar contenidos o influencers como suele llamarse, estas personas son las primeras que después remiten, porque en algún momento ellos se lo cuestionan, porque lo padecen y porque lo sufren, padecen la propia liberación del cuerpo que ellos generaron, o la propia liberación del cuerpo que ellos fomentan, y fomentan porque tienen acceso. Entonces, hay toda una contradicción en esto de un cuerpo liberado hasta dónde y liberado para qué, ¿no? Si después queda sometido o queda condicionado, queda cuestionado permanentemente, queda demasiado expuesto, ¿no? La exposición corporal, este autor también la entrecruza mucho con el hecho de que nosotros a este cuerpo, contradictoriamente, entre todas las contradicciones que tenemos, es que en algunos momentos le pedimos que no nos deje expuestos. Es bastante loco, pero nosotros exponemos nuestra intimidad, exponemos nuestras prácticas, exponemos nuestra imagen, exponemos nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida, tratando de sacar un rédito de esto. Es decir, al cuerpo le pedimos, a ese cuerpo que se muestra de esa forma, le pedimos que eso nos dé ciertos beneficios, esta exposición nos genere ciertos beneficios, ante todo sociales y también económicos, pero qué loco, porque en público, es decir, en una situación de no familiaridad, en una situación de no cercanía, en una situación en donde yo no sé quién es el otro, también a este cuerpo le pido que no me deje expuesto, es decir, que no me deje infraganti, es decir, que se borren. Por eso habla de borramiento ritualizado. Ese es otro concepto de este autor. El borramiento ritualizado son todas estas prácticas o todas estas situaciones en donde yo no quiero que el cuerpo me delate, me deje expuesto, que mi cuerpo no haga nada indebido, que no reciba tampoco incomodidades con respecto al otro y sobre todo que no las genere. Es decir, que este cuerpo se presente como traslúcido, que sea un cuerpo que esté pero que no esté. Es decir, que no manifieste, que no tenga ninguna manifestación desagradable frente a un desconocido con quien yo no tengo referencias, no tengo códigos, por lo tanto me tengo que manejar dentro de los códigos del no conocimiento de esta otra persona. Entonces, que este cuerpo no rompa con lo que se supone que no hay que hacer, que no me deje en offside, podríamos decir. Entonces al cuerpo se le pide que no diga cosas que no corresponda, que no actúe de ninguna manera inapropiada, que no genere olores molestos, ni ruidos, ni sensaciones, ni hacer nada que me deje demasiado expuesto. A eso él lo llama ritos de borramiento, ¿no? Todas estas circunstancias en donde nosotros le pedimos al cuerpo que no nos sobreexponga frente a los demás. Es decir, tratamos de que nuestro cuerpo pase lo más desapercibido posible. Por otro lado, todo lo que hablábamos recién hace un rato, esta sobreexposición, esta cosa de mostrar el cuerpo, mostrar su forma de moverse, caminar, sus costumbres, sus hábitos, mostrar su imagen, mostrar lo que usa, por qué deja de usar lo que usa, y ya hay cosas que entran en una especie de decadencia y aparecen otras, y siempre hay que estar con el último dato que tenga que ver con el ser y pertenecer. En realidad
pertenecer más que ser, porque si estuviésemos pensando en el ser, no estaríamos pendientes de la exposición. Entonces, ahí es donde él se cuestiona, ¿cuerpo liberado hasta dónde? ¿Liberado de qué? Liberado porque puede hacer lo que se le ocurre, pero después ese cuerpo que puede hacer lo que se le ocurre a priori y que puede instalar nuevas formas y nuevas prácticas para que otros lo sigan, ese cuerpo queda pegado a sus propias prácticas, queda pegado a esta sobreexposición, queda juzgado, queda inclusive hasta después reprimido. Entonces él se pregunta, esta sobreexposición, ¿cuáles son los beneficios que tiene? Esta liberación del cuerpo, ¿hasta dónde es? Esta idea de cuerpo todopoderoso, de cuerpo que todo lo puede, y de ser humano omnipresente. Un ser humano omnipresente y omnipotente con sí mismo, y sobre todo omnipotente con su propia imagen. Es decir, yo soy dueño de mi cuerpo, yo hago lo que quiero con mi cuerpo, pero después me tengo que bancar las consecuencias, ¿no? Entonces, yo hago lo que quiero, lo expongo, lo pongo, lo manifiesto, lo muestro, le pongo, le saco, lo cambio, lo intervengo a este cuerpo, porque yo soy el dueño, el cuerpo es un objeto del cual yo soy el propietario, pero después me banco las consecuencias de esta sobreexposición, me banco que haya alguien o algunos que me dejen fuera de justamente ese lugar de pertenencia que yo busco a través de la exposición corporal, ¿se entiende? Entonces él se pregunta esto de la liberación del cuerpo hasta dónde, ¿sí? Y lo atraviesa con las clases sociales. Vuelvo a lo mismo. En algún momento vamos a hablar de otras poblaciones vulnerables. Nosotros estamos hablando desde hace un par de clases a esta parte de la población de los viejos, dicho mal y pronto, es decir, las personas cuando estamos pensando en la vejez, en los procesos de envejecimiento, cómo se ven, cómo se sufren, poblaciones de adultos mayores, vulnerables, ¿por qué? Atravesados con la clase social, atravesados con el entorno familiar y la realidad o la red de contención familiar y social, porque aparentemente mucha red de contención social no habría, o habría para clases sociales más privilegiadas de estos adultos mayores, ¿entienden? Por otro lado, otra población altamente vulnerable, y nosotros hablamos de educación inclusiva de un tiempo a esta parte y hablamos de cambio de paradigma educativo porque históricamente las personas con discapacidad han sido poblaciones vulneradas en sus derechos, apartadas, prejuzgadas, discriminadas, sometidas a esta mirada social inquisitoria, como si fuesen los responsables, como si el padecer una discapacidad se eligiese, cosa nada más lejos de la realidad. Y podríamos pensar, y acá la cosa se pone muy difícil para los adolescentes y jóvenes, podríamos pensar que también hay una gran población vulnerada con respecto a esto de la liberación corporal, y esto está atravesada por la clase social. ¿Quiénes son los que pueden exponer su cuerpo para tratar de que ese cuerpo les reditúe pertenencia? ¿Quiénes son los que pueden mostrar su cuerpo, mostrar sus prácticas sociales, mostrar sus formas, mostrar su forma de vida, sus hábitos? ¿Quiénes son los que pueden aparecer como generadores de contenidos? ¿En qué circunstancias? ¿Cuál es el estilismo que hay alrededor de estos generadores de contenidos? Y eso habla a posterior, también de este autor, de un cuerpo herido, ¿sí? Después veremos por qué. Clase de hoy, ritos de borramiento, pensar en esto de la exposición, pensar en esto de la liberación y todas estas preguntas que fui tratando de tirarles y algunas más que a ustedes se les ocurran. Cuando ustedes miren el video, tomen nota de algunas cosas, les voy a dejar algunas paginitas de este autor salpicadas, de este libro que ya les mostré un par de veces, y nos vemos la próxima. Pero sobre esto de exposición, sobreexposición, redes sociales, prácticas que aparecen a posterior, palabras, pensemos en el lenguaje, siempre hablamos de lo mismo. El lenguaje denota
ejercicios de poder. ¿Qué lenguajes usamos? ¿Qué lenguaje usamos? ¿Qué palabras usamos para hablar de esto que tiene que ver con la exposición, la liberación del cuerpo, las consecuencias, el hecho de sentirse que uno se quiere bajar del tren, porque este tren lo llevó a lugares impensados? Es decir, yo me subí al tren de la exposición de mi forma de vida, mi estilo, mi estilismo, etcétera, etcétera, hablando de palabras que aparecen, y en un momento me quiero bajar. ¿Por qué? ¿Por qué me bajo? ¿Qué me pasa? ¿Con qué me encontré? ¿Qué contraindicaciones tiene esto de la liberación del cuerpo? ¿Podríamos entrar también en un terreno que distinga géneros? ¿Podremos hablar, como hicimos con los adultos mayores, si hay una diferencia en términos de género? ¿Cómo se trata al adulto mayor mujer y cómo al adulto mayor hombre? ¿Por qué? ¿Cuáles son las diferencias que tienen que ver con esta idea de cuerpo ideal, perfecto, belleza, eterna juventud? ¿Qué les pasa a estos que laburan de la sobreexposición, que son todos jóvenes, está claro, o en su gran mayoría jóvenes? ¿Qué les pasa cuando la devolución y la mirada social de esa sobreexposición no acompaña, y por qué? ¿Sí? Bueno, les dejo un par de páginas y esperemos vernos el próximo martes. Un abrazo, cuídense.